En mis manos ha llegado esta hoja de cuchillo, obra de herreros maestros finlandeses. Es un trabajo impecable y profesional. Por eso voy a dar todo lo mejor de mí, con toda mi alma y creatividad, para hacer una empuñadura y una funda dignas de esa hoja. Uno de los componentes de la empuñadura es el cuerno de ciervo. ¿Por qué elegí el cuerno de ciervo? Porque es fuerte, resistente a golpes y muy duradero, ideal para un mango que soporta uso intenso. Su textura y color únicos le dan un aspecto tradicional, auténtico y atractivo. Cada cuerno es diferente, haciendo cada empuñadura única. Además, su ergonomía permite moldear una forma cómoda y segura, incluso con manos mojadas. En Finlandia, donde estos cuchillos como el puukko son populares, el cuerno de ciervo ha sido un material tradicional fácil de conseguir debido a la caza y crianza local. También es ecológico, porque el ciervo muda sus cuernos cada año, y así se puede usar sin dañar al animal. Para la madera de la empuñadura, elegí paduk. ¿Por qué paduk? Porque su color rojo intenso le da una estética y elegancia especiales, y con el tiempo se oscurece, embelleciendo la pieza. Es madera dura, densa y resistente, que aguanta bien los golpes y uso continuo. Aunque es dura, se trabaja y pule bien, permitiendo formas ergonómicas y cómodas. Su superficie pulida asegura bien agarre incluso con manos húmedas. Paduk es exótica, originaria de África o Asia, pero accesible y valorada para empuñaduras de alta calidad. Siento una profunda satisfacción al tomar materiales nacidos para la guerra y convertirlos en piezas que celebran la belleza, el arte y la tradición. Esta pieza de cuerno la he trabajado con especial cuidado, usando una técnica tradicional que aprendí en el cuchillo canario. Tomé un cilindro de cuerno, hice finas ranuras y con paciencia inserté una lámina de latón, que sigue un dibujo en mi mente, fusionándose con el cuerno. Así nace un adorno bello que también cuenta una historia. Ese trabajo requiere tiempo, mano firme y un buen ojo, pero al final obtienes una empuñadura que parece una joya y durará toda la vida. La parte visible de refuerzo del latón la dejé lo más terminada posible, porque después de montarlo es muy difícil corregirla. La hoja está perfecta, por eso pongo especial cuidado para que siga así durante todo el proceso.
Antes de unir todos los componentes de mango, limpio y desengraso bien las piezas con acetona. He mezclado resina epoxi de 2 componentes, que no seca rápido, lo que me permite pegar con cuidado y sin prisas. Después de pegar, recomiendo limpiar el refuerzo de todos los restos de resina, porque luego será muy difícil. Cuando la resina se endurece, empiezo el lijado grueso. Durante ese proceso, todas las piezas se unen en una sola y se le da una forma final al mango. La parte final del mango es una placa de latón que envejecí con golpes suaves y remaché siguiendo métodos tradicionales finlandeses. El lijado fino revela toda la belleza, el color, la textura y la combinación de materiales. Para la parte de madera de la funda uso abedul, por varias razones. Es fuerte y duradero, aguanta golpes y uso diario sin problemas. Se trabaja fácil, permitiendo cortes y formas precisas para que el cuchillo encaje perfecto. Resiste bien la humedad, importante para las fundas de uso exterior. Además, el abedul está por aquí en todas partes. Es práctico y tradicional.
Para las fundas de cuchillos finlandeses, la piel de vaca es la opción principal, pero a veces se usan otras pieles, como la de alce o reno, especialmente para fundas lujosas o decorativas por su suavidad y la textura única. Aquí uso piel de cabra para lograr un relieve más marcado y mejor ajuste a la madera. La seguridad de la hoja es prioridad. Al formar la funda, unto la hoja con aceite y la envuelvo en film plástico para protegerla de la humedad. Para que el cuero sea flexible y moldeable, lo remojo en agua tibia y dejo unos minutos. Luego lo seco solo un poco, lo justo para que no moje mientras lo moldeo. Comienza el trabajo cuidadoso de moldear y coser el cuero húmedo. Para coser, uso hilo encerado. Mido 6 veces la longitud de la costura y pongo una aguja de punta roma en cada extremo. El hilo encerado se pasa por la aguja de manera especial. Y compartiré ese truco. Para marcar los espacios entre las puntadas uso un tenedor y con un punzón hago los agujeros justo en las marcas. Los últimos puntos
los hago dobles para reforzar las partes más sensibles de la costura. Mientras doy forma al cuero para la empuñadura de mi cuchillo, uso la punta pulida de un cuerno de ciervo como mi herramienta principal. Este cuerno, duro pero suave, me permite presionar y moldear el cuero con precisión, resaltando cada detalle y creando una textura uniforme. Es cómodo de manejar, se adapta perfectamente a mi mano y su superficie pulida asegura que el cuero no se dañe, logrando un acabado profesional que realza la calidad de mi trabajo. Para proteger completamente la costura, la pego con pegamento. Mientras secan los pegamentos, preparo la correa para la funda. Antes de pintar, siempre aplico una imprimación al cuero. Esto asegura mejor adherencia de la pintura, aumenta su resistencia al desgaste y rayones o descascarillado y protege la superficie del cuero. Es fundamental para lograr calidad, durabilidad y buen acabado. Después de pintar, uso fijador. Esto crea una capa protectora que evita desgaste, rayones y decoloración. Aumenta la resistencia al agua, suciedad y otros factores ambientales, prolongando la vida del cuero y la pintura. Estabiliza la pintura para que no se borre ni manche, manteniendo el color vivo y uniforme. El fijador es esencial para proteger el cuero pintado y prolongar su belleza y funcionalidad. Finalmente, aplico cera como paso final para reforzar la protección, mejorar la estética y asegurar la durabilidad del cuero después de pintar y fijar. Cada cuchillo que hago no es solo una herramienta, es una historia, una tradición que pasa de mano a mano, de alma en alma. Este mango y esta funda son más que materiales, son el resultado de respeto, paciencia y amor por el oficio. Espero que al ver ese trabajo sienta la dedicación y pasión que puse en cada detalle, que esta pieza acompañe a su dueño en muchas aventuras, fuerte, confiable y siempre hermosa. Gracias por acompañarme en este viaje artesanal. Hasta la próxima creación.